Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, una noticia que ha capturado la atención de miles de fans y que, como siempre, vamos a desgranar aquí, en nuestro espacio. Prepárense porque vamos a hablar de Afra Saraaolu, la popular actriz, y de un supuesto desafío que ha lanzado a Mert Demir. Pero, ojo, no solo eso, porque detrás de este titular jugoso, parece que hay una verdad que se está omitiendo, algo que podría cambiar completamente nuestra percepción de esta historia. Así que si quieren saber todos los detalles, las posibles motivaciones y lo que realmente podría estar sucediendo entre estas dos figuras públicas, quédense conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de empezar, si aún no son parte de esta increíble comunidad, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Empecemos. El mundo del entretenimiento turco está lleno de relaciones que fascinan a sus seguidores, y la que involucra a Afra Saraaolu y Mert Demir, a pesar de que ambos intentan mantener su vida privada, siempre genera muchísima especulación. Últimamente la prensa y las redes sociales se han encendido con un titular que promete ser explosivo: Afra Saraaolu desafía a Mert Demir, la verdad que omite. Este titular, sin duda, está diseñado para llamar la atención y generar curiosidad, y déjenme decirles que lo consigue sobradamente. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué tipo de desafío podría estar lanzando Afra? ¿Y qué verdad es la que supuestamente se omite? Vamos a intentar poner un poco de luz sobre este asunto, analizando los rumores, las posibles interpretaciones y buscando esa información que quizás se está escapando entre líneas. Para empezar, es importante recordar el contexto. Afra Saraaolu es una actriz joven pero ya consolidada, conocida por su talento y carisma en producciones de gran éxito. Mert Demir, por otro lado, es un músico y compositor que también goza de una considerable popularidad. La relación entre ambos ha sido objeto de constante escrutinio mediático, a pesar de que ellos, como mencioné, suelen ser bastante reservados al respecto. Sin embargo, la dinámica de las celebridades en la actualidad hace que sea casi imposible mantener todo en la más estricta privacidad. El titular sugiere un enfrentamiento, una especie de pulso entre Afra y Mert. La palabra desafía implica una acción directa, una declaración o un gesto que busca provocar una reacción o poner a prueba al otro. Pero, ¿cuál podría ser este desafío? Las posibilidades son infinitas. Podría tratarse de un desafío personal, profesional o incluso sentimental. Si lo enfocamos desde el lado sentimental, podríamos estar hablando de una prueba de lealtad, de confianza, o quizás de una situación en la que Afra está exigiendo algo a Mert que él no está dispuesto a dar, o viceversa. La verdad que omite podría ser la razón detrás de este desafío, o quizás la verdadera naturaleza de la situación que se está presentando. Analicemos la primera parte, el desafío. Si este desafío proviene de Afra, ¿qué la impulsaría a hacerlo? Podría ser una cuestión de orgullo, una necesidad de demostrar algo, o quizás una forma de presionar a Mert para que tome una decisión. Las redes sociales, en muchas ocasiones, se convierten en el escenario perfecto para este tipo de dinámicas, incluso si es de forma indirecta. A veces una publicación en Instagram, un comentario en una foto, o incluso una canción de Mert que podría interpretarse de una manera específica, pueden ser vistos como mensajes codificados o desafíos lanzados al aire. La segunda parte, la verdad que omite, es la que realmente añade el ingrediente de misterio. ¿Qué verdad es la que se está ocultando? Podría ser algo relacionado con la propia relación de Afra y Mert, como la existencia de terceros, problemas de comunicación, o diferencias irreconciliables. También podría ser algo que afecta a sus carreras. Por ejemplo, si Mert está lanzando un nuevo proyecto musical y Afra, a través de este desafío, busca impulsarlo o por el contrario, está poniendo en duda su capacidad. O quizás la verdad omitida se refiere a algo que los fans no saben sobre la personalidad de uno de ellos, o sobre cómo funcionan realmente sus dinámicas. Es crucial recordar que la mayoría de la información que circula en los medios y en Internet sobre las celebridades, especialmente cuando se trata de sus vidas privadas, debe ser tomada con pinzas. Los titulares a menudo buscan el sensacionalismo para generar clics y visualizaciones. Sin embargo, también es cierto que a veces, detrás de un rumor, hay una semilla de verdad. Podríamos especular sobre varios escenarios. Imaginemos que Mert Demir está a punto de lanzar un nuevo álbum, y hay rumores de que Afra ha estado muy involucrada en el proceso creativo.
Quizás este desafío de Afra es, en realidad, a forma de animar a Mert a ser más audaz con su música, a salirse de su zona de confort, o a ser más transparente con sus fans sobre el contenido del álbum. Y la verdad omitida podría ser que, en realidad, Afra ha tenido un papel crucial en la inspiración o dirección de estas nuevas canciones, y no se le está dando el crédito adecuado. Otra posibilidad es que haya habido alguna tensión reciente en su relación, tal vez un malentendido o una discusión. En este caso, el desafío de Afra podría ser una forma de pedirle a Mert que aclare la situación, que se comprometa más, o que demuestre su afecto de una manera tangible. La verdad omitida en este supuesto podría ser la causa raíz de esta tensión, algo que ambos están intentando ocultar al público para evitar un escándalo mayor. Pensemos en la verdad omitida desde una perspectiva más amplia. A veces las celebridades omiten ciertas verdades para proteger su imagen pública, para no decepcionar a sus fans, o simplemente para preservar su privacidad. Si Afra está desafiando a Mert, y hay una verdad que se omite, podría ser que Afra está intentando forzar a Mert a revelar algo que él prefiere mantener en secreto. Por ejemplo, si Mert tiene miedos o inseguridades sobre su carrera o sobre la relación, y Afra siente que es hora de que los enfrente. Los fans de Afra y Mert son muy activos en las redes sociales, y suelen analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación. Es muy probable que este titular ya haya generado un sinfín de teorías y debates entre ellos. Algunos podrían estar defendiendo a Afra, creyendo que está siendo valiente al enfrentar a Mert. Otros podrían estar preocupados por Mert, pensando que está siendo presionado injustamente. En definitiva, el titular Afra Saraolu desafía a Mert Demir. La verdad que omite nos deja en un estado de intriga. Nos invita a imaginar escenarios, a especular, y a buscar esa información que no está a simple vista. Es la naturaleza del periodismo de espectáculos y de la vida en la era digital, fragmentos de información que se amplifican, rumores que se convierten en noticias, y la constante búsqueda de una verdad que a menudo se mantiene elusiva. Es importante como audiencia ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos en Internet es veraz. Sin embargo, también es fascinante observar cómo estas dinámicas públicas se desarrollan y cómo la vida de las celebridades, en mayor o menor medida, se entrelaza con la nuestra a través de las historias que nos cuentan, o que se cuentan sobre ellas. Podríamos estar ante una estrategia de marketing. A veces, generar un poco de controversia o intriga es una forma de mantener a la audiencia interesada, de preparar el terreno para un anuncio importante, ya sea de un nuevo proyecto musical de Mert o de una nueva serie en la que participe Afra. La verdad omitida, en este caso, sería simplemente la planificación detrás de esta aparente disputa. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que haya una tensión real. La vida de las celebridades, a pesar de los lujos y la fama, no está exenta de los mismos problemas que cualquier otra persona. Las relaciones son complejas y a veces, un desafío es la única forma de avanzar. La verdad omitida podría ser algo tan simple como una diferencia de opiniones sobre el futuro, o algo más profundo que requiere tiempo y espacio para resolverse. Para concluir, este titular nos deja con muchas preguntas abiertas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del desafío de Afra? ¿Qué verdad se está ocultando y por qué? Sin información oficial y directa de los involucrados, todo lo que podemos hacer es analizar, interpretar y, quizás, esperar a que los propios Afra y Mert decidan compartir más detalles con sus seguidores. Lo que sí es seguro es que la atención sobre ellos sigue siendo enorme, y cualquier movimiento, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones de ese intrigante titular sobre Afra Saraolu y Mert Demir. Como ven, el mundo del espectáculo siempre nos ofrece material para debatir y especular, y es justo lo que nos encanta hacer aquí. Hemos intentado desgranar las posibles razones detrás de un desafío y de una verdad omitida, aunque, como siempre, la respuesta definitiva solo la tienen ellos. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay un desafío real? ¿Qué verdad creen que se está omitiendo? Déjenme sus opiniones, sus teorías y cualquier otra cosa que quieran compartir en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tipo de noticias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada.
Gracias de corazón por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.